Conectados con Life, psicología para todos, a un clic de distancia. Todo saldrá muy bien. Buenas noches. Todo va a salir muy bien. Muchas gracias. Gracias por llegar con esa buena actitud, Hernán. La siento. Ok. ¿Qué hubo, Cecilia? ¿Qué más? ¿Qué hubo, Hernán? ¿Qué más? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a todas y a todos a otro capítulo de Conectados con Life. Otro capítulo. Otro más, donde, como siempre, hablaremos de un tema muy interesante relacionado con nuestra salud mental. Recordándoles primero que Conectados con Life es un programa que pues creamos en LifeSense con la idea de traer información basada en la evidencia sobre diferentes temáticas que se relacionan con nuestra salud mental, con la idea de desmitificar, de traer información, de contestar sus preguntas, de traer este tema que es tan grande de nuestra salud mental como a espacios mucho más cercanos. Así es. Creo que ya hoy dice la introducción bien profunda. Eso es Live, Gracias. Conectados con Live. Gracias. Y nada, pues dicho eso, pues sacamos un recorderis pequeño precisamente sobre el trabajo que se hizo hace 8 días basado en evidencia. Hablamos de tipos de consumo y tuvimos una conversación bien interesante con nuestro invitado, con el viejo Leo, donde nos clarificó un montón de cosas sobre los tipos de consumo, sobre los riesgos que hay cuando lo percibimos o lo visualizamos de alguna manera. Cuando se percibe de maneras inadecuadas, pues lo que puede llegar a suceder, pero también clarificando un montón de conceptos sobre el respeto y el derecho y el libre albedrío de quien tome decisiones sobre eso. Entonces, nada, si lo quieren ver en YouTube, en nuestra fanpage, ahí está, igual que el de hoy, igual que todos, igual que el último año, ahí están todos, están todos desde hace un año, ahora sí cumplimos un año, ahora sí estamos de fiesta. Ahora sí estamos de fiesta, Ahora ¿cierto? sí cumplimos un año, hace un año estábamos hablando de Halloween, pero bueno. Hoy, ¿de qué vamos a hablar, Ceci? Hoy vamos a hablar de un tema que creo que quizá en el afán que ha tenido la psicología por convertirse en una ciencia y codiarse por ahí con otras ciencias, como que ha puesto un poco en la esquinita y que de hecho la evidencia nos ha mostrado que es muy importante, y es que vamos a estar hablando sobre espiritualidad y la relación que tiene la espiritualidad con nuestra salud mental, y si esa espiritualidad es un factor protector, es decir, es algo que nos acerca a esa salud mental, o es un factor que nos vulnera, algo que nos aleja de esa salud mental o de esa idea de salud mental que hemos trabajado un montón acá en Conectados con Life. Entonces, en esa medida, así como a veces empieza con preguntas, yo quiero preguntarte a ti, Hernán, si te consideras una persona espiritual. No, aún falta mucho para eso. Creo que falta mucho para eso. Creo que eso es un camino largo, es un camino que implica conectar con un montón de cosas. Y pues creo que tiene que ver con lo que históricamente hemos recibido de información sobre, por ejemplo, religión y psicología, ¿no? Uno empieza a ver a lo largo de la historia, como que yo empecé a estudiar esto viendo que eran como opuestos, como que hablar de psicología no permitía hablar de religión, pero hablar de religión no permitía hablar de psicología, sí, como si fueran dos corrientes que se excluyeran. Y con el paso del tiempo, pues eso ha cambiado, por lo menos en mí, mi percepción ha cambiado por completo. Sí, la evidencia, porque vamos a hablar de evidencia sobre todo esto, nos ha mostrado cómo todos estos factores de espiritualidad, ya miramos hasta qué punto religiosidad, pero espiritualidad por lo pronto, vinculados a la salud mental, a la salud física, sin duda alguna, ha roto esa concepción, ha roto esa concepción. Entonces, digamos que profesionalmente cada vez voy conociendo más, me voy acercando más a eso. Personalmente también, sí, voy haciendo cositas, pero despacito, despacito. Entonces, nada, en eso estamos. ¿Y tú? ¿Tú te consideras espiritual? Pues le devuelvo la pregunta. No, sí, así no funcionan las cosas. Normalmente uno hace la pregunta y el otro continúa, pero bueno, está bien. En aras de que no te sientas tan incómodo contestando las otras. Está bien. Yo, al igual que tú, digamos, cuando empecé a estudiar psicología, creo que la idea que nos vendían mucho era que esto como que no. Sí, esto no lo toquen tanto, de esto no sabemos tanto, más bien miremos qué pasa acá adentro, entonces el cerebro y aprenda esto y los procesos cognitivos, los procesos de aprendizaje, etcétera, etcétera, pero nunca hablábamos como de este espacio más espiritual, más de conexión
no sé, o de esta búsqueda personal por encontrar esas respuestas que son más difíciles de contestar, ¿sí? Porque estoy acá, cuál es el sentido de mi vida, qué pasa después de que me muero, no sé, hacia dónde estoy caminando. Como que esas preguntas, como un poco nos empujaban lejos de ellas, por decirlo así. Y creo que desde que ya como he emprendido más el camino de psicología clínica y ha sido un trabajo de muchísimo crecimiento personal, creo que desligarnos 100% de la espiritualidad a veces no solamente es imposible, sino que no es tan beneficioso. ¿Mm? Tal cual, Y tal como tú cual, lo sobre dices, todo. es un camino que no acaba. Es correcto, es correcto. Y estás diciendo algo muy interesante porque mira que en la revisión que hacía como el comité editorial del programa, las personas que ustedes han visto que nos acompañan, sí, la vieja Dani, la vieja Vane, la vieja Juli, que nos ayudan en todo esto, nos comenzábamos a encontrar y me pareció muy interesante ver dentro de las definiciones que pueden existir de espiritualidad, ¿sí? Cómo empezamos a encontrar como esa clarificación frente a eso, qué es espiritualidad y la espiritualidad tiene que ver con una serie de acciones, ¿sí? La espiritualidad no es algo tan lo tengo acá, no, son acciones que yo voy generando para poder encontrar respuestas, ¿sí? A preguntas que usualmente uno se hace sobre la vida, sobre el significado de la vida, sobre las relaciones con lo que hemos denominado sagrado o con lo que hemos denominado trascendental, ¿cierto? Y esto pues comienza a ponernos en una situación altamente humana, porque ¿quién no ha hecho ese ejercicio? Tal vez la mayoría de la gente ha hecho ese ejercicio de caminar hacia lo trascendental, de buscarle significado a la vida, de conectar con algo en la vida, ¿sí? Creo que también hemos caído en el error que al decir espiritualidad estamos pensando, como lo decía hace un rato, 100% en religión. Y no Ujú. necesariamente, no necesariamente. ¿Mm? Ok, Podemos ser altamente espirituales sin ser religiosos o podemos ser espirituosos, espirituales y estar adscritos a una religión y creer en eso, y digamos que no es que uno sea mejor que el otro, sino que es que ambos implican como esta conexión con algo que no podemos ver, ¿sí? Implican como esta creencia o esta idea o como esta convicción eh, de que existe algo más, algo sagrado, algo trascendente, algo que puede conectarnos con lo que no podemos ver. Por eso es que quizá en psicología o en otras ciencias como que es como, uy, no hablemos de esto porque como que esto no se puede tocar tan fácilmente, ¿sí? No podemos como ponerle el dedo específicamente a eso, y eso a veces es importante, ¿sí? Parte digamos, de lo que trabajamos no sé, en aceptaciones, que no tenemos que saber todas las razones o entenderlo todo para poder conectarnos con algo. Y eso es muy importante, y además en temas de salud mental, Hernán, hay un montón de estudios que muestran que muchas veces antes de venir a nosotros, a un psicólogo, a una psicóloga o a un profesional de salud, las personas utilizan su espiritualidad para conectarse y buscar ayuda, ¿sí? No podemos desconocer que muchas personas que son muy espirituales llegan como a regañadientes a este espacio, y nosotros al no validar esa experiencia, al no tratar de adentrarnos en esa experiencia, quizás estamos perdiendo una gran herramienta que nos podría acercar a ayudar a esas personas. total. Mira, yo creo que aquí podemos hablar, si me lo permite el auditorio y la gente que está, de dos tipos de evidencias. Número Ujú. uno, la de aquellos que se han dedicado a trabajar, a encontrar, a buscar, a investigar y a mostrarnos y a ponernos sobre la mesa a los que trabajamos en la práctica clínica la evidencia que tiene, lo que sirve y cómo ha servido. Número dos, pues la que uno tiene en el día a día con sus consultantes, con sus cercanos, con las personas que lo rodea y sin duda alguna hoy por hoy podríamos decir dentro de los aspectos favorables y lo que tú dices, es que aquellos que conectan con algo espiritual, que se reconocen como seres espirituales, dan una orientación más de corte positivo hacia la vida, hay mayor percepción de esperanza, hay mayor percepción de un sentido de vida, ¿sí? Favorece hacer un mejor insight, un mejor reconocimiento, ¿sí? Y empezamos a encontrar también resultados altamente importantes que vuelvo y digo, tal vez hace 20 años, cuando estaba comenzando a estudiar todo este rollo, los hubiera dudado, pero comenzamos a visualizar cómo favorece a personas que están cursando por diagnósticos asociados a depresión, ansiedad, con manifestaciones de orden suicida, ¿sí? Cuando empezamos a ver que esto favorece también en el procesamiento
de los impactos que uno puede tener en la vida también y que pueden ayudar a solventar eso, ¿sí? Que favorecen mejores estrategias de afrontamiento, que favorecen en procesos. Me parece muy curioso algo que tenía el comité editorial ahí, y es que favorece también en mejor adherencia, por ejemplo, a procesos de dieta, a procesos de ejercicio. Miércoles, ¿en serio? Y empieza uno a ver que funciona, ¿cierto? Dentro de los aspectos favorables. También tiene que haber algunos que no son tan favorables y también tenemos datos sobre eso. Sí, pero es que mira, nosotros en Conectados con Life siempre trabajamos no sé qué me pasa con mi español hoy. Siempre trabajamos en no polarizarnos. No es que las cosas todas sean fantásticas y fabulosas, no es que las cosas todas sean así, mejor dicho, catastróficas. La espiritualidad ha mostrado un montón de efectos positivos, efectos protectores en términos de nuestra salud mental, en términos de acercarnos como a ese florecimiento, acercarnos a estas interpretaciones más positivas, como lo decía Hernán, e incluso al relacionamiento mucho más efectivo a pérdidas, a momentos difíciles. Pero también tiene sus cascaritas en términos de que la espiritualidad podría llegar a ser un obstáculo para nuestra salud mental, ¿sí? Y esto, por ejemplo, hay muchos ejemplos que hablan como de la pelea espiritual, o incluso de identificar a este ser espiritual o lo que sea como algo punitivo, que me genera un montón de angustia entonces hacer ciertas cosas porque siento que me va a caer así la espiritualidad encima y que no estoy siendo coherente con esto. Pero también en términos de ideas o de mitos que pueden aparecer por ser una persona muy espiritual, y yo hablo, por ejemplo, con, no sé, algunos casos que me han llegado no, es que a mí me habían dicho que lo que me faltaba era fe, ¿sí? Que me faltaba era pensar más en positivo y conectarme más con eso para sentirme mejor, y a veces es que no lo es todo, y hay que llegar a ese punto medio. Tal cual, Ceci, tal cual, porque entonces empieza uno a ver también la contraposición entre los beneficios, por ejemplo, en el chat que están colocando esperanza en proceso de duelo, fe, Marieta Amado dice que está de acuerdo con lo que hemos venido expresando, pero también tenemos que ver eso que tú dices. ¿Qué pasa cuando la religiosidad nos lleva hacia el otro lado, hacia un polo, cuando nos polariza? Cuando empezamos a ver, por ejemplo, que los procesos de religiosidad favorecen eso que tú dices, y es desde lo punitivo. Entonces me niego, por ejemplo, a recibir un tratamiento, ¿sí? O probablemente también empezamos a encontrar que desde la religiosidad se incrementan los sentimientos de culpa ante una situación, ante una pérdida, ante algo que yo haya hecho y esté probando en este momento el camino del arrepentimiento. Probablemente ahí también hemos encontrado que podría afectar salud mental, ¿sí? Y pues sin duda alguna, históricamente, pues también hemos tenido que esas percepciones de un Dios castigador en personas altamente sensibles o con ciertas dificultades o con ciertos problemas de orden mental, pues presentan manifestaciones muy dadas hacia la alucinación de carácter, voy a abrir comillas y voy a ser muy respetuoso, pero muy asociados hacia todos estos factores demoníacos o de posesión, y empezamos a irnos para el otro lado, donde ya no se encuentra ese factor protector, sino un posible deterioro en salud mental. Como siempre, tratamos de no polarizar, y la idea ahora justo es que venga una invitada que nos dé un montón de información, que nos dé tips, que nos pueda conectar con esta temática. Creo que no es gratis que empiece a crecer como justamente el pool de evidencia que existe alrededor de la espiritualidad, porque nos estamos dando cuenta, los psicólogos, los médicos, los psiquiatras, que es un tema que se relaciona un montón con nuestra salud mental, y hay un montón de habilidades que nosotros trabajamos que pueden tener una conexión profundísima en términos de espiritualidad, desde lo que parece muy básico, como el mindfulness, como esta habilidad de tener esa atención centrada, pero que también puede ser una habilidad, una entrada a conectarse con algo mucho más allá, con sabiduría, con la conexión con el mundo, incluso con esta sensación de libertad o de experiencia de estar conectado con otras personas, ¿sí? Todo ese tipo de cosas estamos trabajándolo, estamos mostrando evidencia, y creo que este es un gran espacio para hablar de esa relación entre la evidencia, la espiritualidad y nuestra salud mental. Invitada. Vámonos con la invitada, pero antes de darle la bienvenida, pues vámonos a una pequeña propaganda, un pequeño comercial. Hola, en LifeSense tenemos una nueva línea de agendamiento de consultas psicológicas. Si quieres solicitar tu cita, puedes comunicarte por llamada telefónica o escribiéndonos por WhatsApp al número 311-508-9902. También tenemos otros medios de contacto que queremos que conozcas. Para recibir información y soporte sobre los servicios que ofrece LifeSense,
o comunicarnos tus sugerencias e inquietudes, puedes contactarnos al número 319-481-9262 o al correo servicioalcliente@lifesense.com.co. Si eres una persona que está interesada en cursos o en formación profesional, puedes escribirnos al correo electrónico formacion@lifesense.com.co. Y por último, si quieres conocer sobre nuestro portafolio para empresas, te invitamos a escribir al correo servicios@lifesense.com.co. Recuerda que en LifeSense tenemos las puertas abiertas para ti. LifeSense, por la vida que quieres vivir. Estoy emocionada. Estoy emocionada. Sí, yo también creo que el tema, ver todo el repertorio de preguntas que tenemos y pues esperando también la participación, como siempre, la gente que se conecta. Entonces vamos a ver. Bueno, entonces, hoy, ¿quién nos acompaña? Vane, hola. Doctora Vanessa, bienvenida. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Bien, bien, con ansias de empezar. Cuéntanos, ¿quién nos acompaña hoy? Bueno, el día de hoy nos acompaña una psicóloga egresada de la Universidad de los Andes. Ella hizo pues su pregrado con opción en grado pues en periodismo y también hizo una maestría en psicología clínica y de la salud de la misma universidad. Se ha interesado por temas relacionados con la psicopatología, las habilidades clínicas, la investigación y la psicooncología, acompañando a las personas en sus procesos de salud y final de vida. Su desempeño profesional se ha enfocado en el área tanto clínica como de la salud en ámbitos hospitalarios y de esta manera ha podido orientar y mantener su objetivo de servir a los demás desde la conciencia, la compasión y el respeto por el proceso de vida de cada ser humano. Les presento entonces a Juliana Mejía. Hola. Doctorísima. Hola. Los Hola. estaba oyendo yo ya, bueno, con ganas yo también de empezar a hablar. Súper, bienvenida. Gracias por la invitación, qué rico acompañarlos. Y bueno, a todos los que nos están viendo, qué rico poder hacer este tema más visible. Sí, necesario, importante y pues nada, arranquemos. Pues doctora Vanessa, ¿cuál sería nuestra primera pregunta? Bueno, nuestra primera pregunta del día de hoy sería preguntar, pues, ¿qué es la espiritualidad? Qué interesante, porque qué complejo definirlo, ¿no? O sea, dice, yo ya sé decir, bueno, ¿qué es la espiritualidad? Realmente, la espiritualidad, voy a empezar para mí, luego vamos a la evidencia. De una. Es la dimensión, y esto me lo decía una amiga con la que trabajamos mucho el tema de duelo en el proceso, digamos, de final de vida, que la espiritualidad cobra un montón de relevancia. Realmente la espiritualidad es esta dimensión más completa del ser humano, ¿no? Porque aquí lo vamos a entender una relación con uno mismo, con los demás y con esta necesidad transpersonal o trascendente que ustedes están dando ahorita en la introducción. Entonces, realmente, cuando hablamos de espiritualidad, ya lo que nos dicen los autores es esta aspiración profunda, interna, íntima que tiene cada ser humano, buscando ese anhelo de ver la vida de una forma que pueda integrar, que pueda conectar, que pueda trascender, que pueda darle sentido a la experiencia humana, que todos sabemos acá que es bastante compleja con sus temas, con sus dolores, con su sufrimiento. Entonces, básicamente, como tú decías también, Hernán, al inicio, pues la espiritualidad trae esta visión íntima, profunda, que logre dar respuesta a esas experiencias de vida que son bastante complejas. Pero además tiene una serie de desarrollo de habilidades y de cualidades y de valores que también lo vemos en psicología clínica, porque aquí empezamos a darnos cuenta que la ciencia, de la que nos dijo, como nos decía Ceci, eso que no es tan tangible, no me hable de eso, empieza también a integrar desde la psicología clínica, los nuevos pilares, muchos procesos, intervenciones que favorecen constructos de espiritualidad. Entonces la espiritualidad también incluye esta visión que logre trascender, pero estas cualidades que permitan fomentar valores y un estilo de vida más asociado a cosas que traigan amor y paz. Esto suena muy lindo, amor y paz, pero realmente es bastante complejo. Entonces aquí digamos que hay un tema en donde la espiritualidad
Yo se los voy a definir de esta manera para que sea un poquito más sencilla. A mí me sirvió un montón al entenderla. Tiene 3 pilares, ¿listo? Y esto creo que nos va a dar luz para también entender cuál es la diferencia entre religiosidad y espiritualidad y por qué la cultura encasilla tanto religiosidad en espiritualidad y ya ahí quedamos. Entonces, es importante entender que la espiritualidad es algo supremamente amplio y que no puede ser encasillado ni definido en algo muy específico, concreto, porque tiene 3 pilares. El primero, las necesidades intrapersonales. Mi relación conmigo misma. Mi relación con el autoperdón. ¿Me he perdonado por cosas del pasado? Mi relación conmigo misma a nivel de compasión, que lo vemos en psicología clínica. ¿Sí? ¿Cómo me trato a mí mismo? ¿Estoy todo bien? Bueno, esto fue difícil. O me doy palo, látigo. Y eso hace parte de una característica espiritual. La vida desde la intrapersonal, la relación conmigo misma. El segundo pilar que trae la espiritualidad es lo interpersonal, la conexión con el otro. Somos seres sociales. Y si no es con el otro, con un animal, con una planta, con el océano, con algo, ¿sí? Pero la sensación y la necesidad de conexión hace parte del segundo pilar, que es lo interpersonal. Y yo aquí no les he hablado de religiosidad. Yo aquí no les he hablado todavía de algo trascendental o superior, porque eso solo cae en la categoría transpersonal. Tercer pilar. Y lo transpersonal sí está relacionado con esa necesidad que tenemos de conectarnos con o integrarnos. Es como la capacidad de anhelar y poder integrar con esta realidad que sea más amplia que mí mismo, ¿sí? que yo. Entonces esto puede ser la humanidad, esto puede ser Dios, esto puede ser el universo. Aquí ya no hay dogmas, ¿sí? Pero es esta capacidad de yo poder conectarme, integrarme con algo mucho más profundo y superior a mí. Y aquí entra la religiosidad. Pero como un pilar no último, porque eso suena que es menos importante, pero la religiosidad entonces cae en el tercer pilar de la espiritualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la espiritualidad no es sinónimo de religiosidad, pero la religión sí es un vehículo para muchos idóneo de la expresión de espiritualidad. Entonces, cuando nos damos cuenta, la espiritualidad la han encasillado un poco a estas creencias culturales, a la religión, a lo que vemos, pero realmente la espiritualidad, y por eso cobra tanta relevancia la salud mental, es muy amplia y no se puede encasillar en solo un aspecto. Entonces, si nosotros revisamos la evidencia y lo que nos dice la espiritualidad, es esta capacidad de trascendencia, de expansión, que ya lo hablaremos más adelante. Y es la búsqueda del entendimiento a estas respuestas y estas preguntas que a veces no tenemos respuestas. Como tú decías, Hernán. ¿Quién no ha hecho ese análisis? ¿Qué es esto? Pero, wow, ¿qué es el sufrimiento humano? Y si Dios existe, entonces, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué estas experiencias? Porque a mí son preguntas que nos hacemos. Y que cuando no tenemos este pilar espiritual, ya entendiéndolo desde una categoría muy, muy amplia, intrapersonal, relación conmigo misma, interpersonal, conexión con otros o con animales, plantas, océanos, objetos, que ya lo miraremos más adelante si vamos conversando acá, y lo transpersonal, pues claro que la espiritualidad cobra relevancia para poder entender desde esa búsqueda de sentido y anhelo de conectar con algo superior y dar respuesta a preguntas que posiblemente en otros contextos nos queda muy difícil poder interpretar. No sé si vamos ahí entendiendo un poquito espiritualidad, porque realmente cuando pienso en esta pregunta digo, wow, es mucha información. ¿Y cómo definir? Es que ni siquiera hay un consenso, ¿no? Juli, pero entonces frente a eso, sí, a mí me está quedando extremadamente claro, pero entonces hablamos de intra, inter y trans, ¿sí? Ya uno va procesando esto, pero eso es un camino largo, eso es un camino de toda la vida, ¿sí o no? Sí, y yo ahí quiero agregar que por eso la espiritualidad no es solo creencias, la espiritualidad es un estilo de vida. Y por eso requiere práctica, por eso requiere compromiso, pero no compromiso porque me toca desde la religiosidad, sino porque realmente para mí es importante. Y aquí vienen unos pilares
que me parecen súper bonitos y lo habla la literatura, repito, desde el cuidado paliativo, que las referencias con muchísimo gusto al final. Yo no sé si ustedes la comparten por si la gente quiere leer más, si le interesa. Esto es un tema mucho más estudiado a nivel de cuidado paliativo, porque al final de la vida, pues la conexión con el otro y la conexión con las personas, con lo interpersonal, cobra relevancia al final de la vida. ¿Para qué vine? Y ahí por eso se ha estudiado tanto la espiritualidad. Pero lo que nos muestra es que hay diferentes pilares, ¿no? Y creo que eso también nos puede dar respuesta a entender esto, qué es la espiritualidad. La primera es que nosotros los seres humanos estamos en un constante búsqueda, anhelo o aspiración de algo, de conocimiento, de conexión con uno mismo, de conexión con otros, de conocer más mis emociones y, uy, es tan impulsivo, pero estoy en búsqueda y anhelo, aspiración de expandirme, de ser algo más, de conectar, de adquirir más conocimiento en un tema específico, de conocer más al otro, de conocer más a mi pareja. En fin, estamos buscando y anhelando y aspirando cosas nuevas. Tenemos el segundo pilar de la espiritualidad, que es el sentido. Somos seres que buscamos, y esto lo dice Viktor Franklin y todo ese tema de logoterapia, somos seres en busca del sentido. Estamos buscando todo el tiempo el sentido de qué, de lo que somos, de la experiencia humana, de lo que nos pasa, de lo que hacemos. Pero adicional a eso, buscamos coherencia. Somos seres que buscamos coherencia. Y por eso cuando nosotros tenemos o empezamos a actuar lejos y como tú decías, Ceci, como por el otro camino, de lo que no me acerca tanto, de lo que no es muy coherente con lo que yo quiero, perdemos el sentido. Y yo creo que vemos muchos consultantes que llegan a sesión y dicen, estoy perdido. Y cuando nos damos cuenta, es que están yendo para el camino que no es, no porque yo se lo diga, sino porque realmente no están conectados con esa coherencia de sus valores y de esa necesidad intra o interpersonal, que no lo ven como algo espiritual, pero que hoy, ojalá para que quien tenga que oír esta información se dé cuenta que sí es y hace parte del camino espiritual de vida, porque es un estilo de vida. Tenemos la necesidad de conectar, por eso les decía, no tiene que ser con un humano. Hoy en día, yo no sé si se han dado cuenta, pero los adolescentes, por ejemplo, conectan mucho más con animales y con plantas que a veces con los mismos compañeros, ¿no? Y es una necesidad por proteger los perros, los gatos, los pescados, las tortugas, el medio ambiente. Ajá, y es un sentido de conexión que los motiva a vivir. A mí eso me deja de verdad impresionada y me parece divino, porque al final están buscando de una forma indirecta ese sentido de conexión que también hace parte de la espiritualidad. Porque somos ser en relación con nosotros mismos y con otros. Es importante tener conexión. Y nos lo plantean como, sí, ¿usted qué ayuda? Sí, ¿usted qué hace? Pero no nos enseñan que estar conectados y sentirnos conectados con otros, con cosas, hace parte de cultivar nuestra propia espiritualidad. ¿Desde dónde? Desde esta necesidad intrapersonal. Y no es egoísmo, es una necesidad espiritual. Y acá hay un poco más, hay la necesidad de trascendencia, que a veces se confunde un poquito con la religiosidad de muero y trasciendo otra vida, pero yo lo aterrizo mucho más a esta vida. No, la trascendencia es la capacidad de expandirse. ¿Expandir en qué? En experiencia, en acción opuesta, expandirse a nuevas perspectivas, a nuevas cosas. Tengo miedo listo, acá yo le decía a Ceci, tengo miedo de ser el oso, pero qué rico expandirnos y qué rico trascender. Y no necesariamente tengo que morir para trascender, pero estoy expandiendo mi mejor versión haciendo cosas nuevas. Y eso también es espiritualidad, porque es un estilo de vida. Y los valores. Aquí ya me quitan después la palabra porque yo hablo mucho. Lo vemos en psicología clínica, ¿sí o no? ACT lo dice, valores, pero no son los valores éticos, no son los valores morales. Son lo que para mí es importante. La serenidad, la paz, la comprensión, la generosidad. Lo que para mí es importante. ¿Por qué? Porque buscamos ser congruentes y coherentes. Y si no tenemos claros nuestros valores, perdemos ¿qué? Conexión, perdemos sentido y perdemos anhelo. Entonces, fíjense que aquí vamos integrando cosas que seguramente uno trabaja y uno sabe, pero no nos enseñan que esto hace parte de la espiritualidad. Sí, creo que tenemos un montón como de mitos o de ideas preconcebidas de la espiritualidad, justamente como esto que tú llamas de la religiosidad y mucho de eso que genera recelo y es como, uy, no, yo no soy espiritual, nada que ver, pero al fin y al cabo sí lo somos, o de alguna manera, o hay muchas personas que buscan esa conexión de una forma que quizá no vemos,
o que aparece esa espiritualidad en pequeñas como afirmaciones como, bueno, todo pasa por alguna razón, o esto siento que es importante para mí, quizá me tengo que mover para allá, y cómo nos empezamos a acercar de a poquitos con esa espiritualidad. Y quiero justamente enganchar toda esta explicación que nos haces de espiritualidad, Juli, y agarrarla y pegarla a nuestra salud mental y preguntarte de qué manera la espiritualidad se relaciona con nuestra salud mental. ¿Cómo la puede afectar o cómo la puede favorecer? Buenísima la pregunta. Y creo que es lo que, pues, con lo que tú decías, Hernán, de que la investigación crece y crece. Y cuando les digo que crece, es que esto vaina publican y cada vez es más la necesidad de entender qué es espiritualidad y por qué estamos tan alejados de ella, cuando además la espiritualidad, la oración ha sido el discurso universal. O sea, la espiritualidad ha sido inherente y básicamente, sí, está ahí, permeada con la humanidad, porque es así, lo que dice mente sabia, sabiduría inherente a todo ser humano. Sí, claro. Todos somos seres espirituales, pero no porque, ay, allá nos contaron, ojo, no religiosos, espirituales. Entonces, la investigación es mucha y lo que nos ha mostrado la investigación, digamos, a nivel de salud mental es, primero, la espiritualidad puede favorecer a que las personas logren trascender o hacerse ciertas preguntas y recibir ciertas respuestas que no necesariamente tienen que ser lógicas, que no necesariamente tienen que ser científicas, pero que dan esas respuestas que a mí o a esa persona le permiten superar ese obstáculo de la vida y permite resignificar. Entonces, digamos que tenemos un montón de beneficios. Por ejemplo, respuestas a preguntas más de corte existencial. Entonces, vemos que las personas con cierta tendencia espiritual o estilo de vida espiritual, no religioso, y quiero ser muy enfática en eso, no necesariamente religioso, más bien, se hacen preguntas más de corte, no ¿por qué?, sino ¿para qué? Otra cosa que nos dice DBT, que a mí me parecía chistoso cuando hacíamos el entrenamiento con Ceci, que era, las cosas son perfectas tal y como son. Explique esa vaina, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Y es precisamente la espiritualidad, permite entender que a veces hay significados que tal vez no van, por ejemplo, en la necesidad transpersonal. Tal vez yo no lo puedo explicar, pero le otorgo ese poder de explicación o de significado a eso que es superior a mí y alivia el malestar. Entonces nos da respuestas subjetivas, obviamente, a preguntas existenciales, a estas experiencias de vida que son difíciles. Ayudan, y hay evidencia que dice que ayudan a disminuir acciones orientadas a la autoagresión, a la ideación suicida y a la sensación crónica de vacío. Sí. Porque si bien yo no me siento bien en mi necesidad intrapersonal y estoy trabajándola, pues hombre, si tengo un pilar de lo transpersonal, pues de pronto me ayuda a no cojear tanto. ¿Sí? Entonces ayuda. Por ejemplo, también hay investigaciones que permiten mayor flexibilidad cognitiva y mayor resiliencia, mayor conexión con el otro. Y esto implica entonces cuando yo me conecto, que ya sabemos que es un principio espiritual, pues yo empiezo también a sentirme mucho más motivado y a encontrar ese sentido de vida. Y cuando yo tengo sentido, ¿qué está pasando? Soy coherente. Y cuando soy coherente, mi salud mental empieza a mejorar. ¿Por qué? Porque estoy viviendo una vida coherente con la vida que quiero vivir. No que me dicen, con la que yo quiero vivir. Entonces realmente creo que la espiritualidad, esto como beneficio, ayuda un montón. Lo que pasa es que, como dice Hernán, es largo, comprometido, es el día a día, por eso yo no es una creencia, es un estilo de vida que toca elegir cada momento, porque sí trae un montón de experiencias y de beneficios a la salud, que ya luego podemos hablar un poquito cómo practicarlo, ¿no? Porque eso es de las preguntas que más me hacen. ¿Cómo practico la espiritualidad? Factores de riesgo. Mira que yo me he dado, o sea, en mi experiencia personal, creo que la espiritualidad entendida desde este concepto abarcador no tiene tantos factores de riesgo o difíciles. Lo que sí he visto que tiene a veces cojea es la religiosidad. Porque si bien la religiosidad nos protege muchas veces de experiencias difíciles, nos ayuda, digamos, a encontrar significado, también a veces no nos permite adaptarnos. Ejemplo, en un duelo. Hay una persona con un riesgo inminente de perder la vida y la religiosidad dice, Dios lo va a salvar. No, es que se va a salvar, estoy segura, es que va a haber un milagro. Y ahí ya no estamos hablando de espiritualidad, estamos hablando de una creencia totalmente establecida, rígida,
que aleja y pone en riesgo la salud mental, porque precisamente está generando lo opuesto que genera la espiritualidad, que es inflexibilidad. Entonces, Juli, creo que sería, dime. Juli, perdón, pero es que estábamos aquí discutiendo por dónde seguíamos con toda esta información que nos vas dando, y precisamente no sé si podemos enganchar a una de las preguntas que tenemos pues ya preparadas, y es precisamente eso. ¿Cómo diferenciamos entonces espiritualidad de la religiosidad? Y algo que tú vienes diciendo, de la religiosidad o de esas creencias que están preestablecidas, porque estamos hablando de riesgos, sí, sin duda alguna que aún puedes dar marcha suelta a lo que nos estás diciendo, pero una vez me gustaría que lo fuéramos vinculando a eso. ¿Cómo vamos diferenciando espiritualidad de religiosidad? Espiritualidad de esas creencias establecidas que pueden hacer que la salud mental de alguien, que la salud física de alguien empeore, se deteriore. Y, sí, ¿cómo equilibrar eso? ¿Cómo? Entonces, bueno, yo creo que para primer punto, ¿cómo diferenciamos espiritualidad de religiosidad? La religión no tiene, o no, digamos que no se define como tal, con estos pilares que les hablaba al inicio de intra, inter y transpersonal, ¿no? Digamos que es más, si miramos la religión está más asociada a lo transpersonal, pero la espiritualidad es mucho más abarcadora. Es como, si tenemos como una sombrilla, la espiritualidad es como lo que abarca todo, y dentro de lo que abarca está el proceso, pues, o la religiosidad como tal. Entonces, aquí es importante entender que definir espiritualidad es complejo, porque hay muchas formas de ver la espiritualidad y de vivir la espiritualidad. Pero la religión sí es, y lo podemos entender como un conjunto de creencias que forman una cosmovisión específica, ¿sí? Con un orden superior y con un significado de la vida humana que puede, digamos, como expresarse a través de ciertos rituales específicos. Oración, misa, bueno, no sé, meditación, ¿sí? Entonces, la religión trae en sí como un sistema de creencias que genera una visión del entendimiento humano, que trae en sí entonces unos rituales establecidos y que se practica también con un grupo, ¿sí? Digamos que está o se celebra y se comparte con unos miembros de una comunidad con el mismo sistema de creencias. La espiritualidad puede o no usar estos rituales y puede o no usar esta comunidad. Entonces, fíjense que la religiosidad entra un poco a hablarnos también de dogmas o de cosas específicas, ¿no? Mira, Dios te conectas a través de este ritual y tienes que venir a misa y respeto profundamente, pero es, digamos, la Iglesia Católica es misa, ojalá todos los días, y si no cada 8 días, y se celebran este tipo de rituales que son específicos a esa religión y se celebra con la gente y esta comunidad que tiene y comparte el mismo sistema de creencias. La espiritualidad ya sabemos que es abarcadora, pero también nos abre la puerta a decir, no, yo no tengo ninguna religión, pero creo en el universo y yo practico esta conexión transpersonal a través de música y respiración y me siento conectada. Perfecto. No estoy siguiendo un ritual específico, que sí me lo plantea la religión, y no estoy yendo y celebrando con una comunidad específica que celebra este tipo de creencias, porque yo lo estoy practicando a mi manera. Entonces, fíjate que aquí la espiritualidad nos abre la puerta a que lo que te funcione. Así de simple. Cuando me dicen, pero ¿cómo ore? ¿Cómo te sientes cómodo? Sí, lo que te conecte, lo que te haga sentir esa coherencia, lo que te haga sentir parte de... ¿Sí? Entonces, digamos que uno va viendo un poco que va cambiando. Y no quiere decir, porque repito, si bien la espiritualidad no es sinónimo de religión, la religión sí es un vehículo idóneo para muchos de la expresión espiritual. Y ojo a esto, la no religión es tan legítima como la religión, porque es mi forma de expresarlo y de conectarme con lo transpersonal. No sé si eso responde a la pregunta, hermano. Total, yo creo que nos da muchísima información y me gusta eso último que dices de verla como un vehículo, ¿sí? Porque es que también volvemos a lo mismo, el estereotipo, el prejuicio ha hecho o que inclinemos como el único camino a la religiosidad y no es un vehículo, o que la veamos como una fuerte barrera y punto, ¿no? Es un vehículo, más bien hay que ver cómo se maneja ese vehículo. Sí, exacto. Y si quiero manejarlo o no, además. Porque no es que entonces si no eres católico, si no eres budista, si no eres lo que es,
entonces ya no eres religioso. No, es que de hecho hoy en día muchas personas han abandonado el paradigma de la religión. ¿Por qué? Por muchos motivos. Y toca verlo en un caso específico. Pero creo que lo lindo, y por eso repito, la no religiosidad es tan legítima como la religiosidad, porque hace parte de la espiritualidad. Y en la espiritualidad no hay dogmas. Es lo que te funcione. ¿Mm? Juliana, nosotros acá tenemos una pregunta que es de Estefanía Cárdenas. Ella pregunta, ¿cómo conectarme más con mi espiritualidad y cómo saber cuál es mi enfoque? Uy, qué buena pregunta. Yo creo que aquí vamos que a la pregunta un poco de cómo trabajar la espiritualidad. Uy. Adelantémonos a esa pregunta, si me parece Adelantémonos excelente. de una. Bueno, Estefanía, buenísima tu pregunta. Creo que es muy importante porque nos han enseñado que si no hacemos tal y tal y tal y tal ritual, entonces no nos escucha, o Dios, o lo que sea que creamos, universo, humanidad entera. De verdad que aquí quiero ser muy enfática que la espiritualidad acoge, porque es personal, es subjetiva, y no puede definirse en términos estáticos ni cerrados a un contenido de creencias, porque va mucho más allá. Por eso es difícil definirla. Entonces, ¿cómo trabajarla? Y aquí vuelvo y engancho un poquito con la evidencia que tenemos disponible en la psicología clínica, que a mí, de verdad, cada vez que más estudio digo, qué increíble para dónde vamos. ¿No les ha pasado lo mismo, Hernán, Steffi, Vanessa? Es como, o sea, uno va viendo cada vez más que lo que nos plantea la evidencia, también nos lo han planteado hace mucho tiempo civilizaciones, Total. creencias. A nosotros nos encanta decir que nosotros encontramos las cosas y la verdad es que son prestadas o tomadas de otras carreras, de filosofía, de la religión, y lo que hacemos es justamente estudiarla para saber y mostrar la evidencia de que sí se relaciona con nuestra salud mental. Exacto. Ahorita empieza este enfoque a estas cosas que, lo que yo decía al comienzo, ¿no? Como que no, por ahí no, y ahorita es como, no, sí, por ahí sí. Por ahí sí. Entonces, digamos, ¿qué nos muestra la evidencia? A nivel, digamos, de evidencia y de psicología clínica, prácticas de conciencia plena, de meditación, de autocompasión, porque, ojo a esto, intrapersonal, transpersonal y interpersonal, perdón, ahí me confundí. Entonces, es un poco, ok, mindfulness, autocompasión, va a la necesidad intrapersonal. Y eso ya va cubriendo mis valores, eso va cubriendo mi sentido, mi conexión conmigo mismo, ¿no? Y con otros. Entonces puedes practicar esto, Estefanía. También podrías intentar algo como ejercicios de imaginación. Hay algo que en psicología llamamos el savoring, que es una técnica, digamos, como de evocar momentos también placenteros, poner la foto de una playa, música de olas y sentarte a imaginar que estás ahí. También empieza a favorecer sentido de conexión, de relajación, y aquí uniéndolo con la espiritualidad, todas estas necesidades de intrapersonales. El yoga como ejercicio también creo que es algo que tiene un montón de práctica espiritual, porque realmente la base del yoga es la respiración. Y yo digo que la respiración es el acto más cercano a la vida, porque sin respiración no hay vida. Entonces poder conectar con este principio de decir, estoy respirando, pues empieza a emplear todo este proceso también transpersonal. Miren, yo le estoy otorgando, cuando yo hago yoga, yo le otorgo ese sentido transpersonal a la respiración, porque me conecta con algo. ¿Qué? No, ni idea, pero superior a mí. El soporte social, por ejemplo, todas estas labores sociales que a ti te nazcan. No te puedo decir cuál es tu enfoque, es lo que se sienta cómodo, lo que a ti te nazca y disfrutes, porque digamos que en este soporte social de conexión con otros, con los animales, por ejemplo, con las plantas, también hace que favorezcamos ese sentido de conexión que hace parte de la necesidad interpersonal. Entonces, realmente ahí tenemos otra forma de ayudar. Puede ser con fundaciones, por ejemplo, que rescatan perros de la calle, con fundaciones que rescatan animales, con fundaciones que cuidan las plantas y el medio ambiente, con fundaciones que trabajan con niños en orfanatos, con ancianatos, con personas que lo necesitan, con violencia, en fin. Cada quien tiene su estilo, pero poder encontrar este tipo de prácticas ayuda. Y si no quiero hacerlo, pero quiero ayudar al otro. Entonces, digamos que en lo interpersonal también está cultivar y mantener las relaciones que para mí son importantes. ¿Cómo puedes hacerla? Y como esto es un estilo de vida, pues a través de escucha activa. Te estás tomando el tiempo de escuchar a las personas que amas. Miren que a mí mi abuelita me dejó el mejor legado
que alguien puede dejar, y no fue nada material, pero fue una enseñanza de vida, y me dice, deberíamos dejar de regalar tantas cosas y empezar a regalar tiempo. Y para mí fue como, pucha, no tengo tiempo. Ay, habla, no tengo tiempo, voy corriendo. No, el tiempo es lo más preciado que tenemos. Y solo con eso estamos favoreciendo conexión. Entonces, este tema de poder tener acciones de cuidado con otros que para mí son importantes y que quiero, de escuchar, de regalar tiempo, de poder ofrecer un servicio sin necesariamente esperar retribución, hace que me conecte y hace que te puedas conectar. Gratitud, practicar la gratitud, que es algo en psicología positiva que cobra mucha relevancia, también está asociado con prácticas espirituales. La oración, que se puede o no asociar a la práctica religiosa. Cuando llegan a mí consultantes, por ejemplo, adolescentes que no están muy ligados a la religiosa, me dicen, pero ¿cómo oro? No entiendo. Como si fuera tu mejor amigo. Siéntate y háblale como si fuera tu mejor amigo. ¿Qué le dirías? Uy, parcero, estoy cansada, no quiero más, esto no. ¿Y se siente cómodo para ti? Sí, ok, por ahí es. Pero si te sientes cómodo yendo a la iglesia, hablando con alguien especializado, con un counselor espiritual, pues hazlo, ¿sí? Entonces la oración, si tú me preguntas a mí, es hacerlo como si se sintiera cómodo, tranquilo, como si fuera el mejor amigo, hablándole a qué, a lo que tú quieras. Humanidad, sentido de conexión, sentido de justicia, pero que sea superior a ti. Y bueno, acá hay algo muy lindo, no sé si ustedes lo conocen, que se llama la teoría del flow, no sé si lo han oído hablar. Y la teoría del flow habla de eso, ¿no? De como de, y es muy asociado también a mindfulness, una cosa a la vez, es de entregarse a vivir la experiencia que estás haciendo, un deporte, un baile, una canción, pero concentrarte en vivir eso. Entonces creo que ahí solté varias ideas y no sé, Estefanía, cuéntanos si crees que resuelve tu pregunta. Y bueno, ustedes equipo, no sé si también la resuelven. Yo creo que sí, Juli, yo creo que ha sido muy enfática hablando sobre justamente cómo vamos a acercarnos a esa espiritualidad desde muchos lados, ¿no? Conectándonos con nuestros valores, conectándonos con, buscándole sentido a lo que estamos haciendo, no sé, estando con las cosas que son importantes para nosotros, dando nuestro tiempo, entrando en flow, practicando gratitud, practicando compasión. Creo que es algo que tú has sido muy enfática y es que al ser tan grande y al ser una cosa que, contrario a lo que siempre buscamos, que es encasillar y meterlo en una cajita y decir, esto es, ¿no? Esto es espiritualidad. Si tú tienes propósito, eres espiritual. Creo que eso ha sido muy importante, es una forma, es una invitación un poco a hacerlo desde lo que te conecta, ¿sí? Es lo que te hace sentir coherente, si te entendí bien. Total, total. Y por eso es tan difícil definirla. Yo creo que es como, ¿dónde encontramos la espiritualidad? ¿Dónde está? Hoy. Por eso es difícil y por eso al final está disponible para todo el mundo. Es un estilo de vida. Pero no podemos definir que esto es espiritualidad porque no es religión. No está encasillada. Y no podemos encasillarla porque es totalmente abarcadora. Juli, y si ahora lo que chequeamos es cuál es la relevancia de la espiritualidad, pero ya no en este camino, sino en ese final de vida. ¿Hay alguna relevancia? ¿Es importante esa espiritualidad al final de la vida? Muchísimo. Porque al final de la vida nos encontramos con el sufrimiento. El sufrimiento de todo. Por eso el sufrimiento no es solo físico. Hay algo que se llama dolor total. Y el dolor total implica perder mis funciones básicas, ir al baño, ya no puedo, me lleva una enfermera, me lleva a mi hijo, me lleva perder los roles sociales, perder los ingresos, perder mi posición social, dolores físicos, claro que sí. Entonces, fíjense que al final de la vida nos encontramos con un montón de sufrimiento que no está catalogado y es subjetivo a mi experiencia. Entonces, cuando nos encontramos al final de la vida, generalmente con enfermedades pues muy avanzadas, terminales, y nos encontramos con un sufrimiento que no se va para ningún lado, sino que aparentemente va creciendo y va creciendo, va creciendo, pues claro que las personas, y puede que esta persona nunca haya conectado con la espiritualidad, o puede que sí, más desde lo religioso, o puede que sea supremamente espiritual o religioso, es un pilar en el cual uno se agarra, y las personas se agarran, porque esto es tan abrumador que es, ¿dónde me cojo? ¿Saben? ¿Qué hago acá? Entonces, al final de la vida vamos a encontrar pues muchas necesidades. Por ejemplo, la necesidad de ser reconocido como persona. Sí, estoy perdiendo un montón de cosas, pero igual quiero que me traten con dignidad, que me miren a los ojos cuando me hablan, y esto pensamos que es como lo básico, pero no. Hace necesidad a una dimensión espiritual que ya sabemos que es supremamente abarcadora,
y que requiere mucho más de. Entonces la necesidad, por ejemplo, de ser reconocida como persona, la necesidad de leer su vida, y aquí hay una terapia que a mí me fascina, que es la terapia de la dignidad, ¿no? Y es, las personas al final de la vida quieren hablar, quieren recapitular, quieren recordar, y brindar esa escucha y ese espacio para hacerlo hace parte de responder a esa necesidad interpersonal que tiene la persona como una necesidad de final de vida con un tema espiritual. Tenemos, por ejemplo, pues el sentido del sufrimiento. ¿Por qué estoy sufriendo tanto? Y si no me puedo responder, ¿por qué a mí? ¿Para qué llegó esto? ¿Qué me trae esto? ¿Cómo me une con mi familia? Yo no estoy hablando acá, miren que las necesidades no necesariamente están asociadas a Dios, que sí aparece, la religión, pero hay más necesidades de otro tipo o de otro corte, interpersonal, intrapersonal. ¿Me he perdonado? Tengo a alguien, cuentas pendientes con alguien, tengo cuentas de cobro, que quisiera saber, ¿saben? Votar y decir para irme más liviano, para morir en paz. Uy, sí, ok. Y cuando lo hago, trabajo la espiritualidad y me voy más liviano. Tenemos, y eso hace parte de la misma necesidad de liberarse de culpas y de perdonar y perdonarse. El perdón también es una expresión espiritual. Entonces, hay un montón de necesidades que surgen, que yo invito realmente a las personas a que no esperemos hasta el final de la vida para hacernos estas preguntas. Y se las hago ahorita. Ceci, Vane, Hernancho, ¿hay algo con lo que tengan que perdonarse? ¿Hay gente con la que tengan cuentas de cobro? Y si sí, y no tienen que responderlo, ¿qué hacemos? Hacemos un llamado a una vida más conectada con esa necesidad y con esas necesidades interpersonales, intrapersonales. Se tienen que perdonar por algo, tal vez están dando mucho palo o no, estamos bien. Todas estas preguntas, yo digo, no esperemos al final de la vida para hacérnoslas. Es como el camino que hacemos cuando trabajamos valores, ¿no? Que nos preguntamos qué es una vida valiosa para ti, qué pasaría si cumples 80 años, qué pensarías de tu vida, si genuinamente te conectaste con lo que es importante o no es importante para ti, y si pudiste movilizarte hacia esa vida que es importante. Okay. Yo al final y ya para darle público, digamos la palabra al público también quiero escuchar, yo salí a veces después de hablar como, pucha, tengo que trabajar tanto en mi vida y en mis necesidades espirituales, porque llegaban muchos pacientes diciendo, sí, ahorré toda mi vida y lo tengo en una cuenta de banco. Pucha, ¿y ya qué? No la puedes usar, ¿sabes? Entonces también era la invitación constante de darnos cuenta que la muerte es algo que no llega, sino que está sentado todo el día al lado nuestro, y entre más yo pueda verla y entender que en cualquier momento me voy, porque hace parte de la experiencia humana, pero me voy en paz, con mis necesidades resueltas, con sentido, con conexión, con perdón a otros, a mí misma, con compasión a otros, a mí misma, yo estoy favoreciendo una vida que para mí, Juliana Mejía, vale la pena vivir. Pero esto no es un decreto para todo el mundo, esto es personal. Bien. Juli, hay una pregunta de Somaya que nos gustaría hacerte. Somaya pregunta, ¿cómo se puede explicar el desarrollo de la intuición? Ella pone entre comillas, revelaciones o milagros, esa mayor sensibilidad o dones especiales que desarrollan las personas que están muy conectadas con su espiritualidad, como eso que parece imposible pero sucede. ¿Cómo podríamos explicarlo? Pues digamos que es difícil explicarlo a través de la evidencia, ¿no? Como que yo creo que todos los científicos lo sienten. Además es que creo, Juli, que tú has sido muy explícita, ¿no? Como que hay cosas que no podemos explicar y eso también hace parte de la espiritualidad. Sí, y una sensación, y yo creo profundamente, yo muchas veces me cuestiono, pero no sé, y acá, bueno, vale huevo, esto es lo que yo creo, pero en instituciones de salud mental hay gente que me dice, pucha, ¿será que de pronto sí tiene esta conexión transpersonal o de verdad está en un episodio psicótico 100% y no está conectado? ¿Saben? Entonces, Somaya, ¿cierto? Ahí estoy leyendo bien el nombre. Sí, Somaya. Creo que es importante entender que posiblemente no vamos a tener una respuesta específica desde la ciencia, o puede que sí, pero no sabemos si realmente va a ser completa. Entonces yo creo que aquí esta intuición no la habla la mente sabia, ¿no? ¿Qué es la mente sabia? Intuición. ¿Y cómo explicamos la intuición? Algo que uno sabe que es correcto, pero explíqueme más de esa vaina. No, es que no sé, pasa. Solo es ese sentido de conexión, y creo que está muy asociado a lo transpersonal, que parece imposible, pero el hecho de que nos parezca imposible no quiere decir que no sea real.
porque la falta, digamos que el hecho de no tener evidencia no quiere decir que no exista la evidencia más adelante. Pensamos en un punto que la Tierra era plana y después nos dimos cuenta que era redonda. Entonces, hay cosas que hoy por hoy tal vez no podemos explicar desde la evidencia, pero yo no lo degollaría tan rápido, sino que esperaría a entender que estas cosas pueden estar asociadas a este sentido transpersonal de la experiencia espiritual y ahí encontrarle respuesta. Y sabes, después de que tú explicas los 3 pilares sobre lo intra, lo inter y lo transpersonal, creo que me dieron eso que dices, no valdría ni sería justo degollarlo de una vez y decir no existe. Creo que tiene todo el sentido eso que acabas de decir y espero que a Sumaya le favorezca, le sirva y le contribuya la respuesta. Y bueno, sin Dios mío, estamos sobre el tiempo, pero hay una que también agradeceríamos mucho pudiéramos conversar y es si la espiritualidad, Carlos Pinto nos dice, si la espiritualidad es comprensión, la religiosidad es imposición. Lo fue. ¿Sí o no? Yo creo que depende realmente y creo que no podría decir que sí lo es, porque hay gente que no se siente, o sea, no siente que realmente sea una imposición, sino que realmente conecta con este sistema de creencias que plantea la religiosidad. Creo que antes sí lo fue, y creo que quien no estuviera dentro de este sistema de creencias era castigado, quemado, de brujo, toda esta vaina, y creo que hoy en día, pues no, estos paradigmas están cambiando, estos paradigmas de creencias están abriéndose cada vez más, es más visible estos temas. Entonces, creo que lo fue imposición, pero hoy en día yo creo que depende. Y lo importante es que si te sientes, Carlos, y no estoy diciendo que seas tú, pero si alguien se siente con esta imposición en la religión, pues expándase, cambie perspectiva, busque otras cosas, porque no, la espiritualidad realmente no es imposición y la religiosidad espero que hoy en día vaya transicionando y que quien realmente está ahí esté por fe, por creencias, porque resuene y porque expande y no porque lo obliguen. Tenemos aquí otra pregunta de parte de María Fernanda. Ella dice, ¿en qué momento ese vínculo religioso me puede sesgar y hacer perder esa flexibilidad de reconocer que es un asunto personal y un estilo de vida que no todos deben compartir? Buena pregunta. En el momento que te ponga inflexible, ya está afectando. Claro. Creería yo, ¿sabes? Como en el momento, María Fernanda, donde de verdad te cueste mucho entender y movilizarte a otra perspectiva, porque acordémonos entonces de un pilar, es este de podernos conectar, ¿no? Y de poder trascendencia, que no es necesariamente morir y volver a nacer y tener otra vida, sino trascender es expandir. Otro punto de vista, conectar con otras ideas y en el momento que tú sientas que ese vehículo religioso te está haciendo no poder ser empático, compasivo con la experiencia de otro, yo diría que ya puede estar haciendo un asunto personal que está bloqueando tu capacidad para expandir espiritualmente. Porque la espiritualidad es eso, compasión, amor, paz. Por eso yo, pues, si los que estaban pues, al inicio, me confundí, escucharon, uno de mis valores de vida es respetar el proceso de otros. Porque yo entiendo que cada quien va a su ritmo. Y tratar de imponer, como decía Carlos, mi ritmo en otros es intervenir y imponer algo que no es real. Y sería ser inflexible a entender que cada quien va a su ritmo. Entonces, para mí la espiritualidad no es una creencia central de algo que se rige por algo muy estricto, sino la capacidad de ser flexible a través de la compasión, de la empatía por el otro y que eso no me nuble el juicio para poder conectar. No sé, ¿respondí la pregunta? Claro que respondiste la pregunta. La respondí. O sea, uno de los pilares de la espiritualidad es justamente esa conexión interpersonal, tú lo decías. Si yo me estoy dando cuenta que ese vehículo religioso me está apartando a otras personas, me está impidiendo conectarme con otras personas, quizá no está siendo como el mejor vehículo en ese momento para conectarme con todos estos pilares de la espiritualidad. Ay, Julito. Y el tema, bueno, muchos temas, ¿no? Que bueno, son controversiales, pero me atrevo a decirlo. Por ejemplo, el de la eutanasia, que
implica un montón de factores religiosos, toma de decisiones, factores espirituales. Es muy complejo, pero sí creo que la espiritualidad abarca y se lleva esta compasión, esa sabiduría inherente que tenemos todos los seres humanos para conectar con otros. Pues Juli, invitada a nuestra sexta temporada en el 2022. ¡Feliz! Por ahí tocaste un tema que también me apasiona mucho y es eso de morir en paz. Ujú. Entonces, nada, estarás acá en nuestra lista de invitados. ¡Feliz! Quien conectó en nuestro programa el día de hoy, que creo que fueron muchas personas, creo que tuvimos muy buenas participaciones. Nada, mujer Juliana, mil gracias. Me encantó esa conexión con el tema, me encantó esa forma en que diste a conocer y a clarificar un montón de dudas basado en evidencia, respetando el punto de vista personal y respetando lo que dice la evidencia. De verdad que mil gracias. Súper. A ustedes por la invitación, gracias por hacer este espacio visible. Un abrazo a todos, feliz noche. Mil gracias por el espacio, de verdad. Pero no te vayas todavía. Sí. No me voy. Okay. Primero, agradecerte, de verdad, como dice Hernán, creo que nos expusiste y nos conectaste con ese tema que yo creo que desde tu propia espiritualidad te mueve a conectar a otras personas a este tema de la espiritualidad. Pero antes de que te vayas, te queremos invitar justamente a que te conectes la próxima semana. Vamos a estar hablando de duelo. Vamos a hablar de un programa que se va a llamar Duelo, cómo afrontar una pérdida, aprender un poco cómo manejar ese dolor o ese vacío, eso que puede venir después de una pérdida que podemos llegar a enfrentar. Espectacular. Ahí estaré viéndolo y bueno, ojalá tengan a alguien muy especial dando esta charla que es tan importante también y hay que hacerlo visible y más con esta pandemia que... Así será. Mil gracias, Juli. Mil gracias a ustedes. Mil gracias, Vane. Ceci, nos seguimos viendo. Mil gracias. Un abrazo a todos. Feliz noche. Pasen bien.